Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. En esta ocasión, tengo el honor de tener con nosotros a Piqui Martínez o Andrés Martínez, quien es fundador de Doctor Sonrisas. En este episodio de Encuentro y el último de 2022, quisimos dedicarlo a la importancia que tiene invertir dando. El cómo el atrevernos puede tener un cambio significativo en nuestras vidas para volvernos mejores seres humanos y ser mejores contribuidores a la sociedad. Platicamos sobre la importancia que tiene Doctor Sonrisas en la vida de muchísimos niños mexicanos que lo único que están buscando es cumplir sus sueños. También platicamos sobre cómo podemos contribuir a una mejor sociedad y cómo eso está al alcance de nuestras manos. Esto es Encuentro. Piqui, ¿cómo estás? Bienvenido a Encuentro. Muchísimas gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí ya por fin después de... Pudimos coincidir, pero bueno, ya feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias. No, y más ahora que vienen épocas decembrinas y ya empezamos en el ambiente de las posadas, etcétera. Y qué mejor tema que platicar contigo que es invertir dando, ¿no? O sea, nosotros en este podcast normalmente platicamos sobre la importancia que tienen las finanzas en la vida personal de alguien, sobre la importancia que es invertir en tu futuro, en prepararlo, en entenderlo. Pero creo que un tema súper importante y que alimenta el alma es dando, y pues qué mejor invitado que tú para que nos platiques un poquito de Doctor Sonrisas, tu vida, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Y sí, soy fiel creyente de eso, ¿no? De que el sentido que todos los humanos venimos a la Tierra es eso, a dejar una huella, y creo que la mejor y la única forma de dejar una huella es justo haciendo eso, dando a los demás. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, Piqui, empecemos. ¿Quién es Piqui? ¿De dónde viene tu interés en generar este tipo de iniciativas que lo que logran es crear satisfacción, alegrías, cosas muy particulares que ya entraremos a detalle, pero ¿nos puedes platicar un poquito de tu background? Bueno, pues soy Andrés Martínez, tengo 37 años, me casé hace 3 años, todavía no tengo hijos, espero ya pronto lleguen. La verdad es que me dedico a Doctor Sonrisas desde que estaba en la prepa, desde que tengo 17 años. Un camino increíble, la verdad es que no me arrepiento en lo absoluto de haberme dedicado a esto. Difícil, la verdad es que es un proyecto y estás en un sector en el que tienes que romper muchos paradigmas. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Soy muy amiguero, me encantan los deportes, me encanta ver cualquier deporte, fútbol americano, béisbol, hockey, básquetbol. Lo que sea. Y bueno, soy el menor de 5 hermanos. Trato siempre de estar con mucha gente. Y bueno, creo que es un poquito muy resumido quién soy yo. Oye, ¿y qué te lleva a fundar Doctor Sonrisas? Empecemos, si quieres, a explicarme qué es Doctor Sonrisas. Ok. Y si me explicas primero eso y después cómo empieza tu viaje a generar esa fundación que seguramente todos van a estar súper contentos de conocerla y seguramente muy interesados en participar. Bueno, Doctor Sonrisas, como te mencionaba, nace hace 19 años. Ok. Nos dedicamos a ayudar a niños que padecen enfermedades crónicas, enfermedades avanzadas o enfermedades terminales. No quiere decir, mucha gente cuando digo esto piensan que son niños que todos se van a morir. Gracias a Dios no. No quiere decir que todos se van a morir, quiere decir que de alguna manera la vida de estos niños está en riesgo durante el proceso de la enfermedad. Okay. Principalmente la enfermedad más común con la que tratamos es cáncer, que es altísimo el índice del cáncer infantil en el país. Hay cerca de 6,000 casos nuevos, más 25,000 actualmente activos. 6,000 casos nuevos cada año. Entonces son enfermedades que tristemente cada vez van al alza, pero hay enfermedades como cardiopatías, como la fibrosis quística, como la insuficiencia renal, como parálisis cerebral, que tristemente hay muchas en México, ¿no? Y lo que nosotros nos dedicamos, y es nuestra misión, es cambiar el dolor y sufrimiento que viven estos niños y sus familias por momentos de esperanza, diversión y alegría. Creemos, y era nuestro eslogan en Doctor Sonrisas, que la felicidad es la mejor medicina. Creo que el pensar que estos niños son niños antes que ser pacientes y los tienes que tratar como eso, como niños, no como pacientes, y ver que jugando y ver que dándoles ilusiones y ver que creando magia en los hospitales, que eso les hace un cambio, no nada más en su estado anímico, sino que también en su estado médico. Eso es bien importante, ¿no? Y creo que todo lo que hacemos alrededor de Doctor Sonrisas va enfocado a eso. Apoyamos también con la parte médica, damos prótesis. Hay muchos niños que debido a la enfermedad, al tumor, principalmente cuando es un osteosarcoma, que es un cáncer de hueso, les tienen que amputar la pierna o el brazo, les pagamos sus prótesis, pagamos sillas de ruedas, apoyamos con medicamentos.
llevamos comida a hospitales. Como que ha sido un camino, la verdad, digo, no me voy a explayar mucho porque no tenemos tanto tiempo, pero ha sido un camino muy padre porque te empiezas a meter a un mundo en el que tú piensas que vas a dar una solución y sale otro problema y le pones una solución a ese problema y sale otro. Y así seguimos. Y la verdad es que ha sido muy padre, Doctor Sonrisas, porque los programas que tenemos, más que una planeación que exista como en una empresa, de a ver, vamos a planear a quién vamos a impactar, ha sido mucho como que los niños nos han ido marcando qué se necesita y en base a esas necesidades vamos generando programas, ¿no? Y bueno, y recientemente apenas ayer fue el segundo fin de semana que recibimos a niños en Mundo Imagina, que es un proyecto nuevo que yo estoy enfocado mucho más a tiempo completo, donde construimos un lugar en Jojutla, Morelos. Okay. Es un hotel para que estos niños puedan ir a pasar 4 días gratis con sus familias. Padrísimo. Entonces, ahorita platicaremos más de eso. Oye, no, súper. Algo que escuchaba en tus otras entrevistas es que llegas a crear este tipo de iniciativas por una mala conducta, ¿no? En el colegio algo pasó ahí, que te portaste mal, te castigaron, pero parece que fue un castigo pues que vino muy a tu vida por alguna razón, ¿no? ¿Nos podrías platicar qué pasó ahí? Sí, en una clase de participación social. Bueno, yo estudié en un colegio católico. Ajá. Siempre, desde el primer semestre hasta el último semestre que me gradué, siempre era el peor en la escuela de calificaciones, siempre era el o sea, que me sacaban todos lados de conducta. Tío, gracias a Dios nunca me corrieron porque siempre era por relajo, nunca fui grosero, o sea, me llevaba muy bien con los profesores, pero como que me decían, cómo ayudarte, o sea, no llevas 5 sacadas de salón, no hay forma de pasarte. Y en una de esas me tocó en la clase de participación social que me sacaran y me dijo el profesor, mira, si quieres pasar la materia, te voy a poner un castigo. Y el castigo va a ser que tienes que ir disfrazado de payaso al asilo, que es un asilo que íbamos cada 15 días, que es el asilo Vicentino, que está en San Ángel. Y ese fue el castigo. Entonces me acuerdo que era un asilo al que íbamos y era muy chistoso. Digo, esto no lo debería platicar, pero porque un día llegabas al asilo y molestabas a los viejitos y éramos 30 en el salón y cuando se volteaba el viejito decía, es que él me hizo algo. Pues como que ya no tenía muchos argumentos para ver quién fue el que lo molestó, ¿no? Y un día los viejitos te decían que eran bomberos y a la siguiente semana te decían que eran policías y un día te decían que tenían 5 hijos y la siguiente vez que ibas te decían que no tenían hijos. Claro. O sea, ya había una realidad muy diferente a lo que era su vida. Y esa vez que me disfracé de payaso súper improvisado, tal cual, como si te dijera a ti ahorita te vas a disfrazado mañana de payaso a un lugar, pues con lo que tienes en tu casa, con lo de mi mamá me maquillé, me puse una camisa del Chapulín Colorado y me fui al asilo. Y lo que me impactó mucho de eso, tal vez no fue ese día, o sea, ese día me dio mucha risa porque pues con lo improvisado que hice, los viejitos bailaban y cantaban y les di dulces y no sé qué tanto rollo. Lo que me impactó mucho fue la siguiente vez que regresé, que los viejitos se seguían acordando del payaso. Claro. Y al mes seguían preguntando que cuándo iba a ir el payaso. Me impactó mucho eso, ¿no? Como eran viejitos que tal vez no se acordaban cuántos hijos tuvieron o a qué se dedicaron, pero se acordaban de lo que había pasado hace un mes y de ese payaso que había ido. Y me acuerdo que en esa época me tocó ver la película de Patch Adams, que es esta película de Robbie Williams que interpreta... Buenísima, que interpreta este doctor gringo. Y en una parte de la película Robbie Williams empieza con viejitos y después va con niños con cáncer. Y ahí me marcó mucho y como que, tío, gracias a Dios nunca había tenido un caso cercano de cáncer en mi familia. Y yo soñaba mucho con que iba a lugares para niños con cáncer. Entonces un día platiqué con un padre de mi escuela y me dijo, pues mira, si tienes esa espinita, pues ve, ¿no? O sea, muchas veces es una forma en la que Dios te puede hablar. Y cuando fui al primer lugar que se llama la Casa de la Amistad, que es una casa, que es un albergue que está aquí en el sur de la Ciudad de México, creo que es como una vocación. O sea, yo creo que es como cuando un doctor la primera vez fue a un quirófano, un hospital que dices, de aquí soy. Me impresionó mucho ver la necesidad que existe. Yo me acuerdo que platiqué con una mamá ese día. O sea, ese día todo fue mágico. Yo me acuerdo desde que me desperté hasta que me acosté ese día, me acuerdo minuto a minuto. Pero me acuerdo que lo que más me marcó fue cuando estábamos acabando esa posada que les organizamos muy improvisada, platicando con una mamá me dijo que la última quimioterapia de su hijo había sido hace 15 días y que la siguiente iba a ser hasta dentro de 15 días, el 15 de enero. Y le dije, oye, pues mañana es Nochebuena, ¿por qué no te vas a pasar Navidad con tu familia? Y me dijo, porque no tengo dinero para pagar el camión de regreso. O sea, si me voy no puedo regresar. Entonces yo me acuerdo que me impactó mucho que al día siguiente en la cena de Navidad con mis papás, con mi familia, pues tal vez me regalaban un reloj, una camisa de fútbol o no me acuerdo qué pedí. Sí. Y yo todo lo iba como transformando a boletos de camión. Y es algo que digo mucho, ¿no? Puede ser que me llegue a mí algo que puede ser totalmente secundario a la necesidad básica,
y hay una persona ahí que no pueda, ¿no? ¿Y qué hice rezar yo su para casa. merecer esto? ¿No? O sea, ¿qué hice yo Claro. para no ser la persona que esté del otro lado pidiendo por un boleto de camión? ¿Y por qué yo tuve la suerte de estar en un lado de la cancha donde soy yo el que recibo esas bendiciones? Claro. Y creo que ahí me entró como una parte muy importante en decir, bueno, si tuve la bendición de estar yo del lado en el que soy yo el que puedo recibir y no el que tengo que pedir, pues algo tengo que hacer para darle a los del otro lado, ¿no? Y tratar de hacer un poquito más justa esa balanza, y creo que de eso se trata el servicio. Oye, y platícame una cosa. Hay demasiados temas que quiero tocar y no creo que el tiempo sea un factor aquí. Pero, ¿cómo fue el darte a los demás? O sea, creo que la dimensión que tiene esto es enorme. Es decir, oye, el enfocar tu vida en darle una opción, una alegría a los demás. O sea, ¿cómo fue visto por tu lado el decir, oye, voy a renunciar a una vida, vamos a llamarle corporativa, y voy a renunciar a una vida, pues de alguna manera, ¿cómo te diré? Tan appealing, perdón por el anglicismo, sí. por decir, voy a atender este sector que está desatendido y por lo tanto, pues va para allá. Cuéntame ahí un poco de ese proceso. Pues mira, creo que ahí fue muy fácil empezar porque estábamos en prepa, y de prepa de alguna manera, o de todas, dependes de tus papás, ¿no? Claro. Te dan tu domingo, te dan para salir al restaurante con tus amigos o lo que sea. Cuando estaba en la universidad, que ya empiezas como a agarrar forma, yo me acuerdo que ya en mis últimos semestres mi papá me dijo, oye, me encanta lo que haces de Doctor Sonrisas, está padrísimo, pero pues empieza a pensar a qué te vas a dedicar, claro, porque tienes que pagar una renta, tienes que pagar gasolina, etcétera, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que yo estudié en Monterrey y entré a trabajar en una embotelladora. Yo estudiaba recursos humanos. Y me acuerdo que la primera junta que tuvimos, los practicantes y los que estábamos en el área de recursos humanos de esta embotelladora muy grande, llegó el director y nos empezaba a platicar de los procesos y que si nosotros como departamento de recursos humanos los hacíamos más eficientes, nos podíamos ganar un bono y que podíamos bajar el precio del producto, y que eso iba a repercutir en bonos que íbamos a tener cada año, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando salimos todos estaban muy emocionados. Y yo de verdad me acuerdo mucho que dije, y lo digo siempre así, no quiero que el día que yo me muera digan que Piqui fue un fregón porque vendió 5,000 refrescos, ¿no? O sea, que digan claro. En su tumba, o sea, que llegan al panteón y digan, este güey vendió 5,000 latas de refresco. Sí, ¿qué te va a decir? Oye, está, pues no, yo no quiero que diga eso. Claro. Y le hablé a mi papá en crisis total. Le dije, oye, pa, quiero dedicarme a Doctor Sonrisas. Me dijo, mira, ahorita me encantaría que te dedicaras a eso, pero pues, no, o sea, ¿de qué vas a vivir? Sigue esa mentalidad, ¿no? Tristemente claro. Sigue esa mentalidad. Y si alguien que nos está oyendo tiene un hijo, por favor no le cierre las puertas. Mi hijo, hazle como puedas, pero en 6 meses, si no consigues cómo vivir de esto, pues ya te metes a chambear, claro. Porque también no puedo mantenerte. Y me junté con un grupo de amigos que teníamos allá en nuestro equipo de Monterrey. Dijimos, ¿qué hacemos para juntar lana? Para pagarnos un sueldito, para tener una oficina. Y literalmente, pues hacíamos fiestas, cobrábamos covers, conseguíamos el alcohol donado, el DJ donado, y empezamos a ganar lana, y de ahí nos pagábamos un sueldito, y de ahí empezamos. La verdad es que funcionó mucho para estructurar lo que teníamos. Y pues de ahí vas generando más y más y más, y vas creciendo, pero ese primer paso es bien difícil. Me imagino que debe ser súper complicado, y qué bueno que mencionas, sobre todo para la gente que nos está escuchando, o sea, que no abandonen su sueño, ¿no? Creo que es muy, muy fácil de entrar en esta situación en donde dices, oye, tengo que cubrir con cierta necesidad, por ejemplo, de estudiar cierta materia o cierta carrera para decir, ya tengo un check in the box, algo de que me va a dar de alguna manera estructura, etcétera, y dejan por un lado un montón de opciones, como creo que Doctor Sonrisas fue, que pueden hacer un cambio muy importante en la sociedad, ¿no? Y creo que falta mucho de eso. Sí. Pero si no combatimos esos como paradigmas y medios clichés, está súper complicado. Y ojalá cada vez más gente que esté estudiando en la universidad o profesionistas o lo que sea, se dediquen a ayudar a los demás. Hacen muchísimas faltas, hacen muchísima necesidad. Hay muchísimas necesidades en el mundo, no nada más en temas de salud, que es a lo que yo me dedico. Si te vas al tema de educación, a temas de alimentación, a temas de todo, de viejitos, de animales, de ecología. O sea, ojalá cada vez haya más gente más preparada que se pueda dedicar a esto, porque se necesita. El mundo nos necesita, nuestro país nos necesita. De acuerdo. Dices algo que por lo menos para mí ha sido un parteaguas es cuando no conoces estas fundaciones o no participas, creo que te pierdes de mucho porque no lo intentas y por lo tanto no le das la oportunidad, la opción. Yo tengo muy, muy presente un momento en mi vida, en una de mis ex chambas,
uno de un compañero de trabajo y un muy buen amigo tiene una fundación para niños con cáncer, ¿no? Y me acuerdo que parte de lo que hacíamos, y en un momento claro, era ir a ciertos hospitales a atender niños con cáncer, ¿no? Pero el primer paso, el decir, oye, voy a ir ya simplemente con el niño, involucraba un montón de cosas, involucraba una decisión activa de tu lado, decir, oye, en vez de ir a trabajar o en vez de ir a jugar tenis o vete tú a saber qué, voy a ir a pasar un día y lo voy a invertir con estos niños que me necesitan, ¿no? Y lo increíble es una vez que vas y ves el impacto que causas en ese niño es enorme y es una especie como de un círculo virtuoso. O sea, como que alimenta de alguna manera, voy a decir una cosa que chance y suena medio cursi, pero alimenta mucho tu alma. 100%. Y la quieres seguir alimentando y decir, oye, yo creo que hay mucha gente todavía que no está en esa posición o no se ha puesto en la situación de quererlo probar. Claro. O sea, ¿tú qué le dices a esa gente? O sea, ¿cómo puede iniciarse, invertir dando? Vamos a creo que es como el gimnasio, ¿no? Que yo creo que hay muy poca gente que se despierte y diga, venga, me tengo que ir al gimnasio. O sea, que siempre es la flojera y salirte de tu zona de confort. Lo mismo es con el altruismo. O sea, el darte una oportunidad, pues en verdad, dénsela. O sea, ahorita viene, lo decías al principio, ¿no? Viene la época navideña, que es cuando todos estamos mucho más sentimentales. Si algún día tienen la oportunidad, por ejemplo, de ir a un CRIT al Teletón y ver lo que hacen ahí, es espectacular. Si algún día tienes la oportunidad de agarrar y hacer una limpia de tu closet y sacar 30 chamarras, 20 camisas, juguetes de tus hijos, irlos a llevar a un hospital, van a ver, o sea, el impacto que generas, el cambio que hay, las caras de los niños. Creo que cuando ves eso de verdad es muy padre, y creo que ahí es cuando lo que tú dices es muy cierto, porque creo que ahí encuentras el sentido que tenemos todos como humanos, ¿no? Que es tratar de dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontramos. Y sí es difícil al principio porque, por ejemplo, a mí me toca mucho, ¿no? Cuando le platico a mis amigos, oye, vamos a un hospital, el llegar a un hospital para niños con cáncer es bien fuerte. O sea, a mí hasta la fecha no me gusta ir. O sea, es un ambiente en el que llegas y ves a niños conectados y ves a niños que te cuesta pasándola mal. Sí. O sea, no es como que diga, híjole, qué padre, me tocó al hospital. Yo me acuerdo que normal, antes de pandemia íbamos los jueves muy seguido y yo los jueves llegaba a mi casa, me encerraba, me acostaba en la cama y no salía ni con amigos, aunque tuviera reuniones, ni con mi esposa, o sea, porque sí era un momento bien fuerte de decir, híjole, qué duro lo que acabo de ver, ¿no? Hay gente que lo toma mejor, pero nunca te queda ese sentimiento, no voy a regresar. Al revés, es decir, hoy estuve con 20 niños, uno necesita una tablet, no sé cómo le voy a hacer, pues la voy a conseguir, uno necesita esto. Hace poquito te platico una anécdota que me impactó porque fue la más reciente, hace como un mes yo creo. Mi esposa, la conocí por Doctor Sonrisas, ella lleva toda la parte de programas de Doctor Sonrisas. Y un día me dijo, oye, necesito que me acompañes un fin de semana con una niña que ya está en etapa terminal. Tiene 7 meses que no salió de su cuarto del hospital. Me dijo, y pues su sueño, pues más que su sueño es salir del cuarto hospital. Entonces le conseguimos una casita en Cocoyoc, en Morelos. La llevamos el fin de semana. El primer día llegamos a una casa que nos prestaron, llegamos a la casa y le organizamos en la noche una fogata y con bombones y chocolates y toda esta parte. Y me acuerdo que estábamos empezando, así literalmente empezando, y la mamá me dice, necesito que me hagan un favor, ¿me dan permiso de irme a dormir? No quiero que sea una grosería. Dijo, pero tengo 7 meses que no duermo en una cama. Dijo, no saben cómo, desde que me invitaron esto, lo único que quiero es dormir fuera de un hospital. Era en una cama, porque está acostumbrada ella a dormir en un catre. Imagínate. Me dijo, tengo las marcas del catre marcadas en el cuerpo. O sea, me dijo, ya no sé ni cómo moverme. Me dijo, no tienes idea cómo soñaba con acostarme en una cama. Le dije, por supuesto, vete a dormir. Y ese fue un fin de semana que nos abrió mucho los ojos, ¿no? Que de repente como humanos perdemos esa capacidad de asombro de tonterías. No sé por qué nos pasa o en qué momento nos pasa, pero veías a la niña cuando le dan su hot dog y la cara que ponía, y cuando lo probaba y veía que tenía sal, que no era la comida del hospital. Claro. Y cuando se metió a la alberca, porque, digo, para no ser muy explícito, tenía una sonda aquí, entonces la enfermera dijo, mira, voy a hacer lo que tenga que hacer para que te metas a la alberca, y literalmente le envolvió como en un plástico. Como en Agapac. Ahí, sí. Le dio 20 vueltas y le dijo, métete y disfruta. Y veías la cara de la niña en la alberca y dices, o sea, ¿por qué cuando nos metemos nosotros en una alberca no tenemos? O sea, ¿qué nos tiene que pasar para que pongamos esa cara? ¿No? O sea, ¿por qué de repente dices, no, yo no me meto a la alberca, está medio fría? Y eso te enseña mucho a los niños de Doctor Sonrisas, a recuperar esa capacidad de asombro y ver que los pequeños milagros están hoy. Oye, y eso que dices, híjole, ¿cómo me suena? ¿Cómo resuena en el sentido que yo creo que
el más beneficiado eres tú. Sí. Digo, el niño o la niña están felices porque les estás cumpliendo, les estás ayudando a generar esa alegría, pero al final el que se está enriqueciendo más es la persona que lo está dando. No, claro, valoras todo. Y por eso la palabra, perdón que insista con eso, es invertir dando. O sea, porque yo creo que como parte igual de crear esa mejor como salud financiera y esa mejor salud física, creo que también tienes que generar esa mejor salud, no sé si llamarla espiritual, social, sí, claro, etcétera, que yo creo que no te lo da algo tan igual como dando, ¿no? No, y mire, muchas veces estamos acostumbrados a vivir en un mundo muy materialista, donde todo lo que te ataca es publicidad de consumismo. Si tú hoy abrimos la ventana y vemos los panorámicos, pues para ser mejor persona tienes que tener este coche, claro, tienes que vestir esta marca, y estamos ahí en el tema del consumismo y del materialismo, y tus pláticas van alrededor de eso, ¿no? Entonces, hay un término que me gusta mucho en el budismo que le llaman el deseo interminable. Okay. Y lo que ellos te dicen es que cuando, y es muy común en el sector financiero, seguramente tú lo ves con tus clientes o con la gente con la que trabajas, yo cuando tengo $1 millón me retiro. Yo ese día y el día que tienes $1 millón, quieres 5. Claro. Y el día que tienes 5, quieres 20. Y nunca vas a parar. Y hay un libro que me gusta mucho que se llama El libro de la alegría. Okay. Que se lo recomiendo mucho a la gente que le interesa este tema. Y es un libro que se va el Dalai Lama junto con un obispo que se llama Bishop Tutu, que falleció este año, que es un obispo africano. Sudafricano. Una semana completa al Tíbet a hablar de la alegría. Y ellos hablan justo de eso que tú me estás platicando, ¿no? De la inversión social, por así decirlo. Y dicen, todo el mundo te hace creer que la felicidad está en tener. Cuando te das cuenta que la verdadera felicidad está en dar, ahí es cuando te cambia, cuando decir, oye, llevo 47 años yendo por este camino y me doy cuenta que llevo 47 años yendo por la dirección correcta. Claro. Por la dirección equivocada. Claro. La dirección correcta está en dar. Y el mejor ejemplo que lo ponen en ese libro de dar es cuando tienes un hijo. El tema de tener un hijo es desprenderte por completo de ti mismo y dar lo que haces por tus hijos, quitarte tu comida y dársela a tu hijo. Y eso es lo que te da felicidad. Un amor incondicional. Literalmente. Y cuando a eso lo multiplicas por dárselo a alguien que no conoces, híjole, creo que ahí es cuando encuentras una parte en la que dices, qué fregón, ¿no? Qué padre que es lo que estoy haciendo, qué padre que lo poco o mucho que pude hacer tuvo un impacto positivo y cambió la vida de miles de personas. Y ahí es como dices, ¿no? Invertir en ese tipo de cosas es lo que te hace encontrar el sentido de la vida. Oye, algo que también creo que asocio mucho con lo que estamos platicando es también el poder de contagio que tienen las cosas buenas que tiene el dar, ¿no? Increíble eso. Y a mí algo que me marcó mucho, fíjate, es yo soy papá de 4 hijos chiquitos, ¿eh? Y algo que tratamos de hacer, no lo suficiente, porque nunca es suficiente, es darle exposición a los niños desde chiquito, a decir, oye, hay mucha parte de la sociedad que está muy necesitada de cosas, ¿no? Nosotros, sobre todo, hemos estado como muy cercanos a como una especie de orfanatorio que hay de las Madres de Calcuta en Santa Fe. Y es un orfanatorio muy especial, porque es con niños que tienen algún tipo de enfermedad, etcétera, que nadie los quiso, ¿no? Y los arropan las madres. Y entonces, de repente voy con los niños, no a regalar juguetes, o sea, a regalar tiempo. Claro. Pero lo que es increíble es que aún y cuando ves cosas muy fuertes, la capacidad de los niños, por ejemplo, en adaptarse y dar es increíble. Sí. Pero es tan increíble que ellos solos te lo piden. Entonces ya es, oye, papá, ¿cuándo vamos a volver a ir? Oye, papá, hace mucho no vamos. Oye, papá, este juguete que ya no usó, vamos a guardarlo para esto, ¿no? Y me encanta que se vuelve como esta especie como de ciclo virtuoso. Y pues me imagino que lo mismo funciona alrededor de la gente que te rodea en la chamba, el amor que contagias con la gente que platicas y con la que comes, etcétera. Pero falta mucho de eso. Claro. Hay un estudio muy padre que habla de eso, ¿no? Yo de repente trato de tener juguetes en mi coche. Ajá. Y cuando veo a un niño en un semáforo le regalo una Barbie o le regalo un juguete. Y hay un efecto que si alguien te ve que haces un acto bueno, es mucho más probable que la persona atrás le dé algo. Está padrísimo eso. Y es bien padre porque claro que inspira, o sea, y estamos acostumbrados a cosas malas y a ver cosas malas y a compartir noticias malas. O sea, a mí algún día me encantaría que haya un periódico en lugar del que ves todos los días en el semáforo de mataron a este güey en el tráiler o se murió quemado, que hable de cosas buenas, que hable de gente honesta, que hable del policía que se jubiló después de 50 años y que siempre fue honesto. O sea, hay tantas cosas buenas que pasan en el mundo que no sé por qué no sigue llamando más la atención
el político corrupto que los otros 100 políticos que hacen bien las cosas, ¿no? Claro. O sea, por poner un ejemplo. Ojalá y algún día cambiemos esa mentalidad y podamos empezar a compartir las cosas buenas, porque hay muchísimo. Y si vas a un hospital, historias de doctores, de enfermeras, de papás de niños. Ahorita este fin de semana les decía a los niños, de verdad, si Disney supiera sus verdaderas historias, o sea, Superman y Batman no les llegan ni a los talones. O sea, Claro. ustedes sí son superhéroes de verdad, lo que se han rifado con sus hijos, cómo el papá tiene 3 trabajos y después está en el hospital y se reza su trabajo. O sea, dices, ¿cómo le hacen? Sí, ¿De dónde son sacan esa superhéroes. fuerza? Y ojalá y cada vez haya más cosas buenas que compartir. Oye, y platícame una cosa. La gente que se quiere involucrar, ¿no? Vamos a pensar en Doctor Sonrisas, que creo que es una gran opción, pero hay muchas opciones, porque también ese es el tema. O sea, no es falta de, o sea, porque creo que fundaciones existen, gente que está ardua de recibir no solo recursos, sino tiempo, está ahí. O sea, alguien que se quiere involucrar, ¿qué le recomiendas? ¿Qué paso sigue? Como para decir, oye, va, yo me la quiero rifar, yo quiero dar tiempo, yo quiero estar cerca de Doctor Sonrisas. ¿Qué hace? El primero, que en 5 días vaya. O sea, que este fin de semana, o sea, que empiece Se este fin de decida. semana. Ya. Decídete, siempre vas a tener algo, siempre vas a tener lo que sea. Decídete y vete a regalar las croquetas al lugar de perros. Decídete y vete a regalar ropa al asilo. Decídete y manda un mail a Doctor Sonrisas para ser voluntario, que es voluntarios@drsonrisas.org. Eso es lo primero. O sea, creo que lo primero es decir, ya, Lo quiero hacer. lo quiero hacer y voy a ir, ¿no? Porque puedes, como el gimnasio, puedes tener el mejor reloj, los mejores tenis, la mejor ropa, pero hasta que no das el primer paso no sirve para nada. Primero, que se decidan, y 2, que de verdad lo hagan, porque es algo que va a traer muchos beneficios, te va a hacer mucho más consciente, te va a ayudar mucho más a valorar las cosas que realmente tienes, a ver que en tu vida tienes muchos milagros, a ser más agradecido. O sea, lo que platico mucho con la gente, o sea, de cuántos de nosotros damos gracias cada día por cosas que tenemos, ¿no? Tomar un vaso de agua. O sea, ¿quién cuando toma un vaso de agua dice gracias? Y hay casos de niños, siempre no, que Dios, muy larga la historia, pero hay una niña que se murió cuando tenía 17 años, Ana, que ella, me acuerdo que un día antes de su operación me dijo, oye, Piqui, te quiero leer mi bucket list. Y el número 1 de su bucket list era ¿Cuál? tomar un vaso de agua. O sea, ella tenía un chorro de temas de órganos. Sí, o sea, no era, no, oye, quiero irme a nadar con delfines. No, decía, quiero tomar un lo vaso que de más sueño en mi vida es, veo a la gente que agarra un vaso de agua y se lo toma. Yo me acuerdo que llegué a mi casa y no siempre lo hago, pero trato de hacerlo, poner un vaso de agua en mi buró en la mañana y decir, va por Ana. O sea, Qué como grueso. Sí, son de esas cosas que cuando vas, hasta que no vas y no lo vives, no lo valoras y no cambias tus hábitos, porque vas a seguir más metido en el materialismo. El materialismo nos consume a todos. Prendes el radio y te habla de materialismo. Llegas a una comida y te habla de materialismo. Estás en el coche y volteas y quieres la camioneta del de al lado. Sí, quieres tener la vida del de Facebook, ¿no? El de Exactamente. Instagram. Quieres irte de viaje como el... Sí, no ves la parte de atrás. Tienes toda la razón. Entonces, el ver para adentro, no el ver para afuera, el aprender a ver para adentro y decir, y lo que tú dices se me hace increíble. Yo me acuerdo que hay muchísima gente que me pregunta, oye, Piqui, ¿a partir de qué edad puedo llevar a mis hijos a los hospitales? De los 4 años. Es la mejor edad. Y hay para todos. O sea, hay para Claro. todos. O sea, chance y no vas a estar con el niño arriba conectado y tal, pero vas a estar abajo jugando Monopoly literalmente con los niños que están ahí buscando amigos para... Yo me acuerdo con mi sobrino, la primera vez que lo llevé al hospital, tenía, si yo estaba chiquito, yo creo que tenía como 9 años, y estábamos jugando en el hospital, literal, jugando juegos de mesa y todo eso, y de repente se sale, baja su coche, agarra su iPad y se la regala a un niño. Dije, madre, Wow. o sea, dije, puta, voy a tener que pagar ese iPad o no sé qué. Y la mamá le dice, ¿qué hiciste? Y le dice, Le regaló un iPad. mamá, este niño va a estar aquí, lleva 4 meses. Yo la mía la uso para jugar en mi casa. La va a necesitar mucho más que él. La va a necesitar él mucho más que yo. Y dices, wow, pues sí, o sea, ¿dónde está? Tenemos que ser más niños en ese sentido, Tenemos ¿no? que ser mucho más niños. Pues la capacidad de asombro, la capacidad de sorprenderte de los pequeños detalles, etcétera. O sea, ¿en qué momento la perdemos? Y hay veces que de repente está un niño jugando con un niño con cáncer y le dice, oye, ¿por qué no tienes pelo? Porque tengo una enfermedad. Ah, yo también, mira, ayer me corté. Jugamos, ¿no? Claro. Y listo, siguen siendo niños. Y se acabó. Y si no tiene una pierna, pues siguen jugando y el otro te garantizo que lo va a ayudar. En la capacidad que les haces ver la familiaridad que tiene el tema con tu vida, creo que los haces, la verdad es que mucho más fuerte, ¿no? Si a tus hijos los formas o los educas para entender diferencias, van a sentirse diferentes. Si los educas para ver similitudes,
Sí, claro. Creo que los vas a volver más felices. Y hay que educar a nuestros hijos, a nuestras esposas o esposos, a nuestros hermanos, a nuestros papás, a nuestros vecinos, porque hace falta mucha cultura de ayuda en México, de servicios. Hay mucha desconfianza, pero creo que la gente, creo que un ejemplo muy claro es el Teletón. Cada año que es el Teletón llegan ataques y yo digo, se me hace increíble que alguien ataque al Teletón. ¿Por qué a quién da hay que atacar? Pero vayan, o sea, la gente que no crea, que diga mis impuestos, ve al Teletón, ve lo que hace el Teletón, ve cuántas vidas cambia el Teletón. Y después ya... Y después critica si quieres. Claro. Pero te garantizo que saliendo de ahí no tienes ni media palabra de crítica, porque es un lugar espectacular y así hospitales y así varias fundaciones que hacen las cosas muy bien. Es increíble. Entonces, lo primero es que se metan a la página de Doctor Sonrisas, que averigüen, que hablen por teléfono, manden un email, se involucren y que hay lugar, hay lugar. De que hay lugar, hay lugar. No hay pretexto. Y no nada más en Ciudad de México, estamos en 23 ciudades. Okay. Y si no estamos en la ciudad en la que quieren hacerlo, los contacto con alguna fundación hospital que estén ahí. Y lo segundo, ¿qué les dirías? O sea, que vayan sin expectativas, que vayan sin esperar nada a cambio, que vayan a jugar un juego de mesa. No tienes que ser payaso, no tienes que tener una preparación, no tienes que tomar un curso de nada. Es lo que tú dijiste, es ir a dar tu tiempo. Y con eso, créeme que es lo mejor. Yo me acuerdo, ya no me voy a alargar mucho. No, está perfecto. Yo podría quedarme aquí horas platicando de esto. Pero me acuerdo una vez hicimos un sueño en un club de una niña que su sueño era ser modelo. Y en ese club había un grupo de señoras ya grandes que van ahí como a pasar el día. Uh-huh. Y se acercó una señora, me dijo, oye, nosotros con nuestro grupo queremos hacer algo. Y me acuerdo perfecto que me dijo, pero tenemos mucho miedo porque no sabemos hacer reír a nuestros nietos. Okay. No tienes que saber hacer reír a nadie. Bueno, estas señoras pusieron una mesa de la mitad de este espacio, iban todos los jueves al hospital y les llevaban las cosas de las uñas y estampitas y brillitos. Ajá. Te lo prometo, si llevabas a Maluma al hospital y estas señoras, había más niños con las señoras que con Maluma. O sea, creo perfecto. O sea, cada semana las niñas estaban esperando a cambiarse y a ver qué. Y para las señoras estas que iban, era un tema de irte el lunes al centro a comprar las estampitas y los barnices y los colores, el jueves montar tu mesa, ir una felicidad que les digo, esto es dar el tiempo. 100%. Oye, y algo relacionado con los sueños que a mí me cambiaste el chip cuando leí esto en alguna, creo que fue en tu blog, etcétera, es la importancia que tiene el sueño, no solo para alegrar la vida de un niño un día, ¿no? Pues, ¿quién ir a Disneylandia? ¿Quién ir a nadar con delfines? O a Six Flags aquí en México. Sino para que luche ese niño y le eche ganas para sobreponer o para superar esa enfermedad para llegar a cumplir su sueño. Claro. O sea, a mí eso se me hace increíble. Yo no lo había visto así. Yo lo veía, pues está cool. O sea, lo voy a llevar a que se la pase bien y que creo que es súper importante. Pero yo no había visto el proceso que tiene el niño para efectos de lograr cumplir con ese sueño. Se me hizo increíble. Sí, es un compromiso que hacemos con el niño muchas veces de un mes o 2 o 3 meses antes, ¿no? Es, oye, ¿quieres ir a la playa? A ver, esto es 50-50. Yo voy a hacer hasta lo imposible por llevarte a la playa. O si es ir a Disney, créeme y de verdad no sabes la madriza que es sacar la visa de un niño de estas condiciones y a los papás y organizar el viaje y el hotel y las entradas. Yo hago mi parte, que es la parte fácil. Tú haces la parte difícil, que es vas a tener que comer, vas a tener que subir de peso, porque si no, no te puedo llevar. Claro. Entonces vas a tomar tus medicinas, le vas a hacer caso a tus doctores. Hay un programa que tenemos, se llama El Tren de los Sueños, que es todos los sábados llevamos a niños a lugares de entretenimiento, al circo, a la granja, a la boliche. Uh-huh. Y por ejemplo, hoy que es lunes, ¿no? Si el sábado vamos a ir, por ejemplo, al Estadio Azteca, a ver un equipo de fútbol, yo te garantizo que el niño que hoy tiene quimioterapia, mañana tiene quimioterapia, el miércoles tiene quimioterapia, el jueves tiene quimioterapia, está pensando más en que tiene que estar bien para ir el sábado al estadio o a la pista de hielo que en sus 4 quimioterapias, porque son niños antes que pacientes, ¿no? Entonces, esa es la parte mágica de Doctor Sonrisas, que no es llevarlo y ponerle un sueño y conocer al artista y verlo o sea, es que es un proceso antes, durante y después después del sueño es a qué te comprometes. No, y el sueño puede ser desde tomar un vaso de agua, que eso es increíble. Nos ha tocado niños que nos piden un mole picoso, uno que su sueño era invitar un helado de McDonald's a su mejor amigo. Ok. O sea, te toca sueños de todo tipo. O sea, hay que cumplir esos sueños. Oye, Piqui, se nos está acabando un poco el tiempo, pero bueno, primero que nada te queda felicitar, está increíble. Yo a través de preparar esta entrevista, etcétera, me metí a fondo y no sé cuánto aprendí simplemente por escucharte y por leer tus blogs y por saber un poquito y averiguar un poquito más. Yo les recomiendo muchísimo que lo hagan, porque ya por el simple hecho de leer, creo que ya ganaste, ¿no? Ahora, segundo, atrévanse. Creo que lo que tú dices, pues no te cuesta, claro, ¿no? Te cuesta tiempo, pero creo que otra vez
ganas mucho más de lo que das, ¿no? Entonces 100%. es una buena inversión. Es 100%. Una buena inversión y por lo tanto inviertan en esto, ¿no? Y dime una cosa, Piqui, y con esta te dejo. ¿Qué reflexión quieres dejarnos? O sea, para las personas que nos están escuchando, o sea, si te abro el micrófono y nos quieres dejar con algo, ¿con qué nos dejarías? Hay una frase de Cantinflas, que es con la que firmo mis correos, que me gusta mucho, que es: la primera responsabilidad del hombre es ser feliz y la segunda es hacer felices a los demás. Y creo que aparte está muy conectada, porque la mejor forma de ser feliz es haciendo felices a los demás. Entonces, si haces felices a los demás, créeme que tú vas a ser feliz. Oh, increíble. La verdad es que nos dejas pensando y nos dejas con un sabor de boca increíble y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Creo Al que contrario. Necesitamos también fortalecer esto que te decía, fortalecernos desde el interior, y creo que esta es la mejor manera de hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos que nos escucharon por escucharme, y atrévanse. Muchas gracias. Atrévanse. Gracias. Venga.